Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hacer un mínimo repaso de lo que vimos la última vez. Hablamos de los géneros. El género más primario, digamos, es el relato, que no es un cuento. Un cuento tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, que generalmente los mejores cuentos son de sorpresa. El final, a veces hay cuentos que la última palabra da la clave del cuento. La palabra, no la última frase. Bueno, después tenemos el relato, que ya no necesariamente tiene que tener una estructura sorpresa. Puede tenerla, pero por ejemplo yo hago un viaje de acá al Himalaya, e inclusive hay una novedad del Himalaya, que crece. La última medición aumentó medio metro, creo. Es por las fuerzas telúricas del centro de la Tierra que empujan. Bueno, son parientes el relato y el cuento, pero el cuento tiene una estructura que cuanto más se cumple la estructura, mejor. Hay cuentos, por ejemplo, un cuento de Marcelo Dabove, que es un escritor argentino bastante desconocido, pero que fue contemporáneo de Borges, pero no tuvo éxito, no tuvo fama, que transcurre dentro de una colonia de ciegos. Y resulta que aparece un día la policía en el instituto, porque resulta que hubo un muerto. Siempre que hay un muerto interviene la policía. Pero el inspector de policía sospecha que no fue un accidente, sino un homicidio. Así otro y otro. Y al final viene un empleado nuevo, que después se sabe que en realidad era un policía, que simulaba ser ciego. Entonces tenía todos los hábitos, los tics propios de un ciego, que ponía la mano adelante cuando caminaba, con el bastón tomaba las medidas, y no lo necesitaba. Pero entonces entre los compañeros y entre algunos que tenía vista de los empleados, no notaron que no era ciego. Un ciego, que era muy bueno, muy compañero, todo, le pide a otro compañero ciego si es capaz de acompañarlo a la terraza, ¿no? Y él le dice que sí, que como no. Resulta que el que lo acompaña a la terraza, el policía, no era ciego, pero todos creían que era ciego. Ya en realidad hice mal en decirlo yo, porque en la última línea del cuento dice: lo que no sabía fulano de tal es que este otro fulano no era ciego. Y ahí vos decís, claro, ahora entiendo. Esos son los mejores cuentos para mí, ¿no? Cuando en la última línea se aclara todo. En cambio el relato no. El relato yo te cuento que, o vos me contaste el otro día, me hiciste un relato de cuando estuviste y viste la Cruz del Sur. Bueno, eso fue un relato. En realidad no había ninguna intriga y nada. Bueno, la novela ya es distinta por su extensión y no tiene límites en realidad la novela. Proust, por ejemplo, es un escritor francés que tiene una obra que se llama En busca del tiempo perdido, que comienza cuando él está tomando la taza de té, huele el té, y eso le recuerda de cuando era chico, su infancia, y los miedos que tenía, y lo otro. Y como estamos por la mitad del libro, recién dice cuántas cosas que puede hacer recordar ya te olvidaste que estaba tomando el té. Bueno, son 7 tomos. Yo lo leí entero, pero es poca la gente que lo ha terminado, porque es un poco lento, ¿no? Pero bueno, está considerado una obra grandiosa de la literatura. Bueno, volvamos a los géneros. Tenemos entonces el cuento, el relato, la poesía, que para mí es lo más difícil que hay. Y ahora vamos a ver lo que dice Rilke de la poesía, un poeta checo, que vivió entre ahora les digo la fecha, 1875 y 1926, murió. O sea, 51 años, 52 vivió nada más. Bueno, fue un gran teórico de la poesía. Dice: se debería esperar y saquear toda una vida, hacer posible una larga vida. Y después, por fin, más tarde, quizás se sabrían escribir las 10 líneas primeras que serían buenas. Pues los versos no son, como creen algunos, sentimientos. Se tienen demasiado pronto. Son experiencias. Para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales,
Hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar, en días de infancia cuyo misterio no está aún aclarado, en los padres cuando traían una alegría que no se comprendía, era una alegría hecha para otro, en enfermedades de infancia que comienzan tan singularmente, con tan profundas y graves transformaciones, en días pasados en las habitaciones tranquilas y recogidas, en mañanas al borde del mar, en la mar misma, en mares, en noches de viaje que temblaban muy alto y volaban con todas las estrellas. Y no es suficiente incluso saber pensar en todo esto. Es necesario traer recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturienta y de leves blancas, durmientes paridas que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido junto a los muertos, en la habitación, con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpe. Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos. Hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan, pues los recuerdos mismos no son aún esto, hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se los distingue de nosotros mismos. Hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara del centro de ellos se eleve la palabra del primer verso. O sea que acá es experiencia para Rilke, y Rilke era un maestro murió muy joven Rilke. Bueno, la mayoría de los poetas murieron jóvenes, y murió como él había dicho que debería morir un poeta. Se pinchó con una púa, como se dice. ¿Con una espina? Sí, con una espina, y se le infectó y murió. Es la muerte de un poeta esa. Sí. ¿No? Y murió joven. Wow. Bueno, pasemos un poco entonces, ya hablamos de cuento, relato, novela, que ya es más extenso, y después podemos tener prosa poética, que no tiene rima, no tiene nada, pero cada palabra se hace volar, ¿no? Ahora voy a leer ejemplos paradigmáticos directamente, ¿no?, de cuentos. Por ejemplo, uno es de un filósofo chino llamado Tzu. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Terminó el cuento. Es perfecto. Bueno, después este otro, que es un poquito más largo, bueno, es de Don Juan Manuel. Sí. Veamos quién fue Don Juan Manuel primero, brevemente. Bueno, Don Juan Manuel fue un príncipe español, nacido en Escalona en 1282. Murió en Peñafiel en 1348. Fue sobrino de Alfonso X, llamado el Sabio, hombre de cultura latina y de erudición islámica. Es uno de los padres de la prosa española. Bueno, ese es un fenómeno interesante. España fue invadida por los árabes e inculcaron la cultura musulmana, siendo un país católico España. Pero se dio lo que se llama una simbiosis. ¿Sabes qué es una simbiosis, no? Bueno, para los que no lo recuerden, es una unión entre dos cosas que no son coherentes. Por ejemplo, que hubo conquistadores que sometieron un pueblo y le quisieron imponer su idioma y terminaron aprendiendo el idioma de los que invadieron mezclado con el de ellos. Se hizo una simbiosis. Simbiosis se utiliza mucho en biología. Por ejemplo, animales que necesitan vivir juntos, sobre todo microbios. ¿Por qué? Porque uno alimenta al otro. Y ese que se alimenta tiene excreción después. Y esa excreción se la come el que lo alimentó. Bueno, pero todo perfecto, funciona perfectamente. Bueno, el brujo postergado. Dice, en Santiago, que es una región de España, había un deán. ¿Sabes qué es un deán? Es una jerarquía en la iglesia que tiene mucho de poder, digamos.
Esto estamos hablando del año 1400, no, 1300. En Santiago había un deán que tenía gran deseo de saber el arte de la nigromancia. ¿Sabes que la nigromancia? Nigro es muerte, mancia adivinación. La adivinación por la muerte. Es decir, yo no creo en eso, pero bueno, lo hay. Que tomaban un muerto y lo miraban, le hacían la autopsia, todo, y adivinaban el porvenir de lo que los rodeaba, o a través de un animal. Mataban un animal, sacrificaban, lo disecaban y ahí iban, el vidente iba diciendo todo lo que iba a ocurrir. Bueno, que tenía gran deseo de saber el arte de la nigromancia. Oyó decir que don Ilián de Toledo la sabía más que ninguno y fue a Toledo a buscarlo. O sea, el deán va a otra ciudad a conocer a un nigromante y vidente y pedirle que le enseñe las artes. Bueno, el día que llegó a Toledo enderezó a la casa de don Ilián y lo encontró leyendo en una cámara muy apartada. Este lo recibió con bondad, le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de almorzar. Le señaló un alejamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su venida. Después de almorzar, el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Ilián, de buena posición y buen porvenir, le dijo que adivinaba que era deán, hombre de buena posición y buen porvenir, y que temía ser olvidado luego por él. ¿Se entiende? Don Ilián desconfía del hombre que lo va a ver, ¿no? El deán le prometió y aseguró que nunca olvidaría aquella merced, que estaría siempre a sus órdenes. Ya arreglado el asunto, explicó don Ilián era el adivino, ¿no? Bueno, y el deán era el que le pedía el favor, que las artes mágicas no podían aprenderse sino en lugar apartado, y tomándolo por la mano, lo llevó a una pieza contigua, en cuyo piso había una gran argolla de hierro. Antes le dijo a una sirvienta que trajese perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que la mandara. Levantaron la argolla del piso entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada, hasta que el deán le pareció que habían bajado tanto que el lecho del Tajo estaba sobre ellos. El Tajo es un río de España. Pensó que estaban ya debajo del río. Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca. Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán, escrita por el obispo, su tío, en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que si quería encontrarlo vivo, no demorase. Al deán lo contrariaron mucho estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, lo otro por tener que interrumpir los estudios. Optó por escribir una disculpa. A los 3 días llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán, en las que se leía que el obispo había fallecido, que estaban eligiendo sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que elegirían a él. Decían también que no se molestara en venir, puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia. A los 10 días vinieron 2 escuderos, muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies y besaron sus manos y lo saludaron obispo. O sea, al deán lo ascienden a obispo. Cuando don Ilián vio estas cosas, se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que agradecía al Señor que tan buenas nuevas llegaran a sus hijos. El obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio hermano y que partiesen juntos para Santiago. Fueron para Santiago los 3, donde los recibieron con honores. A los 6 meses, el obispo recibió mandaderos del Papa que le ofrecieron su obispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor.
Cuando don Ilián, su puesto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El arzobispo le dijo saber que había reservado el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa. Don Ilián tuvo que asentir. Fueron para Tolosa los tres, donde los recibieron con honores y misas. A los 2 años el arzobispo recibió mandaderos del Papa que le ofrecía el capelo de cardenal, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando don Ilián, su puesto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El cardenal hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su madre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma. Don Ilián tuvo que asentir. Fueron para Roma los tres, donde los recibieron con honores y misas y procesiones. A los 4 años murió el Papa y el cardenal fue elegido para el papado por todos los demás. Cuando don Ilián, su puesto, besó los pies de su santidad, le recordó la antigua promesa y pidió el cardenalato para su hijo. El Papa lo amenazó con la cárcel, diciéndole que bien sabía que no era más que un brujo él, y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas. El miserable don Ilián dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino. El Papa no accedió. Entonces don Ilián dijo con una voz sin temblor: «Pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué». La sirvienta se presentó y don Ilián le dijo que las asara. A estas palabras el Papa volvió a aliarse en la celda subterránea solamente Leán de Santiago, y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Ilián dijo que bastaba con esa prueba, le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle, donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía. Ocurre que él estuvo en la celda un rato nomás, pero él, mediante la hipnosis, Leán lo hizo simular que viajaba, que lo ascendían de cardenal a papa, y cada vez que le pedía algo se lo negaba, y al final le mostró cómo era una basura, que dijo que le iba a hacer encarcelar por ejercer las artes mágicas. O sea que le crea una ilusión en 20 minutos, y ahí pasan años, subjetivamente. Y no es que todas las perdices las iba a comer esa noche. Bueno, este es un cuento que para mí me parece maravilloso por la brevedad. Bueno, así hay muchos ejemplos de brevedad. El cuento está al alcance de nuestra mano para el que quiera empezar a escribir. Yo les puedo contar mi experiencia. El primer cuento que escribí, yo lo leí a 2 amigos y uno se rió y el otro dijo: me parece que es interesante este cuento. Se rió porque le pareció disparatado, y lo era disparatado. Pero a mí me inhibió y estuve años sin escribir. Pero eso fue culpa mía, no del amigo mío. Uno tiene que estar preparado a que lo que uno escribe se lo interpreten o no. Tengo varios cuentos, yo inclusive publicados, que algunos he dicho que no lo entendieron y otros me dijeron que era genial. Bueno, eso es... Creo que está dentro de cada uno lo que dice, más que del cuento. El cuento es un desencadenante. La literatura es desencadenante. Yo diría que el arte en general. También la música, el canto, la poesía, son todos desencadenantes. Bueno. ¿Cuál es el primer cuento que escribiste del que hablabas? ¿Te acordás? No lo publiqué y lo perdí, pero lo puedo recordar. Lo puedo contar. ¿Por qué no terminamos con eso? Bueno, sí, el cuento era de 2 mujeres mayores, malhumoradas, histéricas, ancianas, vivían en un pueblito, entonces no salían nunca a la calle para ver qué pasaba en el mundo. Vivían ahí encerradas, tenían una granja, así que tenían alimentos, tenían todo ahí. Y habían adoptado a un chico y lo maltrataban completamente. Entonces un día viene un hombre y le regala un animalito para que se entretenga el chico. Y las tías le dicen que eso es nocivo, que es malo, que tiene que leer el catecismo, qué sé yo. Bueno. Y el chico se pone muy mal porque le matan al animal de él.
Entonces él desaparece, el chico por un día no lo encuentra en ningún lugar de la casa, hasta que ha subido a una torre que hay una cúpula y se ató ahí arriba de él. Entonces cuando lo descubren las tías se ríen. ¿Y qué hacen? Ponen un brasero con carbón y cierran todo. Entonces el humo sube y lo intoxica y lo mata al chico. Y así termina, digamos. Era una tragedia. Como si una tragedia. Sí. Bueno, generalmente los cuentos son autobiográficos, ¿no? ¿Ese cuándo lo escribiste, qué edad tenías? ¿Te acordás? 20. ¿Te sentías ahogado en ese momento? Así Sí. como el niño que respiraba el humo del carbón. Claro. Hasta morir, digamos, ¿no? Claro. Después me fui al otro extremo, porque después hacía lo que quería con las mujeres. Las que eran de paso. Y algunas hacían lo que querían conmigo. También. Bueno, eso para otro capítulo. Por otro capítulo, sí. Bueno, ¿tocó sonó el timbre del recreo? Bueno, Nos vemos la próxima. nos despedimos, sí, para hasta la próxima.